La sepia es conocida por su capacidad para camuflarse y cambiar de color increíblemente bien, así como por liberar una nube de tinta para huir de la persecución de un depredador mayor. Pero la sepia también es un exitoso depredador capaz de acercarse sigilosamente a su presa y atacarla con sus poderosos tentáculos para que el pez no tenga ninguna posibilidad de escapar. Este pulpo nadaba tranquilamente en aguas poco profundas. El inteligente molusco se interesó por un objeto abandonado por los humanos. El pulpo estaba estudiando el objeto cuando de repente, como salido de la nada, lo atacó una sepia 1,5 veces más grande que él. El ataque fue rápido, brusco y brutal. ¿Por qué este pulpo? Es mucho más fácil cazar peces. La respuesta te sorprenderá. Además de su capacidad para camuflarse y soltar tinta, la sepia destaca por un rasgo más: espíritu vengativo. Es el único cefalópodo del planeta que sabe vengarse de sus agresores. Al parecer, esta sepia fue atacada una vez por un pulpo cuando era joven y más pequeña. La sepia ha sobrevivido, pero ahora prefiere cazar a miembros de esta especie que le resultó peligrosa en el pasado. Así que fue un gran error meterse con la sepia. La sepia recordará la ofensa durante años y cuando crezca, seguro que se vengará, si no del ofensor, de toda su especie. A menudo se subestima a los licaones por su impresionante poco tamaño, pero en realidad son uno de los depredadores más eficaces de África, con más éxitos por intento de caza que la hiena. Además, no están emparentadas en absoluto. Lo único que tienen en común es una coloración similar. Las hienas están más cerca de los vivérridos, mientras que el licaón es un pariente cercano del lobo. Es mucho más ágil y veloz que la hiena. Aunque la hiena tiene una mandíbula increíblemente fuerte, el licaón también dispone de un arsenal bastante bueno para contrarrestar esta arma. Ante todo, se trata de cohesión. Los licaones pueden cooperar casi tan bien como los lobos y además pueden formar manadas mucho más grandes. Un solo depredador es más débil que un leopardo o una hiena y no puede dominar ni al ñu ni a la cebra. Pero, ¿una docena? Este escuadrón de la muerte representa una fuerza que no debe subestimarse. Esta leona confiaba en su fuerza. Mira lo alta que estaba su cola, incluso sabiendo que había varios licaones detrás de ella a la vez. La poderosa depredadora es mucho más fuerte que cada oponente, pero los licaones no retroceden. Entonces la leona se abalanza sobre uno de ellos y lo derriba fácilmente al suelo con un golpe aplastante, agarrando inmediatamente la garganta del licaón con los colmillos e intentando arrancarle el cuero cabelludo con las garras. Pero la leona subestima a los licaones. En lugar de huir a toda velocidad, decidieron rescatar a su hermano de las garras de la bestia más grande. El perro atrapado por la leona es más duro de lo que parece a primera vista. Consiguió evitar heridas mortales y cuando sus hermanos le ayudaron a liberarse y desviaron la ira de la leona, la víctima de su ataque resultó tener solo un par de magulladuras y abrasiones, pero conservó su piel intacta. La leona se dio cuenta de que no sería capaz de ahuyentar a estos licaones del abrevadero. Aún más épico es el enfrentamiento entre licaones y hienas. Cuando ves enfrentarse a estas bestias, las diferencias entre ellas se hacen evidentes. La hiena es mucho más maciza, pesada y grande, con una cabeza más grande y unas mandíbulas tenebrosas. Pero bueno, parece un poco torpe en comparación con los licaones ligeros y esbeltos. De hecho, los licaones son más ágiles y se aprovechan de ello. La hiena claramente subestimó a su oponente cuando pensó que podría luchar sola contra toda la manada. Si hubiera intentado retirarse, habría tenido alguna posibilidad de sobrevivir, pero así es como los licaones decidieron hacer frente a esta amenaza de una vez por todas. El arma principal de la hiena son sus mandíbulas aplastantes y fuertes con las que tritura los huesos. Pues bien, intentar asustar a los licaones con ellas fue claramente un error. En lugar de huir, atacaron precisamente las armas de la hiena y le agarraron el labio superior y la mandíbula. La depredadora manchada se da cuenta de que si corre hacia su enemigo, los otros se abalanzarán sobre sus patas traseras, así que se incorpora e intenta liberarse de su agarre. La mordedura de un licaón es mucho más débil, pero él aprovecha sus 4 patas para infligir el máximo daño. Esto hace que la hiena sea menos peligrosa,
y el licaón podrá acabar con ella de forma consistente sin arriesgarse a sufrir una herida terrible. Pero lo más frecuente es que los licaones utilicen la táctica clásica de cerco. Atacan al enemigo por la espalda de tal forma que lo inmovilizan, alcanzando los músculos y tendones de sus patas traseras. Este movimiento es casi una victoria porque, si la hiena permite que sus enemigos tengan éxito, se convertirá en una presa fácil para ellos sin la capacidad de caminar correctamente. Y resistir los ataques por la retaguardia es una tarea que consume mucha energía para la hiena. Tiene que girar constantemente sobre su eje y la mayoría de las veces sentarse para presionar contra el suelo las partes vulnerables de su cuerpo. Las propias hienas suelen utilizar la misma táctica contra los leones, a los que atacan cuando los leones están solos. Pero ahora su arma favorita se ha vuelto contra la propia hiena. Desde luego, no se lo esperaba. Por supuesto, un solo licaón no supone tanta amenaza para una hiena, que es más grande, pero incluso sin ventaja numérica, el licaón no permite que su oponente se lleve toda su presa. Tienen que dividirla entre ellos en una competición que se parece a un tira y afloja, solo que aquí en lugar de una cuerda, usan carne. Y si estas especies se enfrentan en un formato de manada contra manada, todo depende del número de oponentes. Los grupos de licaones tienden a ser más numerosos y se apoyan con más valor. Una hiena puede abandonar a su hermana si cree que la lucha está perdida sin remedio. Pero los licaones sorprenden a las hienas con más cohesión, que es lo que las salva. Hay que reconocer que esta ayuda mutua es digna de tu me gusta, ¿cierto? Los búfalos son presas muy difíciles. Aunque los leones cazan estos bóvidos muy a menudo, no siempre es posible para los grandes gatos no solo abatir a un oponente tan poderoso y feroz, sino también permanecer ilesos tras una cacería fallida. Sin embargo, normalmente los leones, aunque no salgan victoriosos, al menos conservan su salud tras un enfrentamiento con búfalos. La leona dio una voltereta completa ante el poderoso golpe de un búfalo, pero no solo sobrevivió, sino que consiguió ponerse en pie y escapar del enorme enemigo. Sin embargo, esta manada de búfalos no parece ser menos feroz que los depredadores. Los leones no deberían haber subestimado la amenaza y haberse dejado rodear. Normalmente los búfalos solo atacan en respuesta a una agresión. Como mucho alejan a los leones a sus pastos por la paz de la manada, pero esto parece más un ataque deliberado. Parece épico, genial y aterrador al mismo tiempo. Un búfalo puede levantar a un león con sus cuernos y lanzarlo a unos metros de distancia, pero uno tiene la sensación de que estos búfalos se han propuesto enseñar a volar a la leona. Los búfalos son capaces de atacar a sus enemigos con terrible determinación. Hay un vídeo de un búfalo machacando a un león macho adulto en una ladera. El búfalo intenta infligir un daño mortal al depredador, atravesándole la piel con su cuerno, rompiéndole el cuello, la columna vertebral y aplastándole los órganos internos. Un león aún puede aguantar uno o dos de estos golpes, pero aquí estaba inmovilizado de espaldas a la ladera, rodeado por todos lados y cortada cualquier vía de escape. Aunque la ira de los herbívoros es entendible, esta batalla evoca más simpatía por los leones. Los búfalos están tan enfurecidos que lanzan al enorme gato salvaje como si fuera una pelota. La leona vuela entre los herbívoros, que parecen competir para ver quién la lanza más alto. Pues bien, hay un ganador. Consiguió lanzar a la leona a la altura del primer piso de un solo golpe. Así es como los búfalos acabaron con toda una manada de leones. Los dos poderosos tigres adultos caminaban en la misma dirección. Estaban tranquilos, se movían en paralelo, sin intentar acercarse el uno al otro. Parecen parientes que están definiendo la frontera de sus territorios de caza. Aunque los depredadores se comportan con cautela y sin agresividad, uno de ellos resulta ser un tramposo. Intenta bajar la guardia del otro. En el momento dado, ataca repentinamente al otro tigre para echarlo de la zona. Pero el agresor a rayas subestimó a su compañero. Tras recibir un par de golpes, el otro tigre no retrocedió, sino que contraatacó enérgica y agresivamente.
El agresor que había empezado la pelea claramente no se lo esperaba. En efecto, era más fuerte. El tigre que atacó a su congénere incluso después de su contraataque consiguió derribar a su oponente, pero el segundo tigre no se rindió. El duelo de estos dos gatos tuvo un aspecto muy cinematográfico. Los testigos filmaron el intercambio de golpes desde muy cerca. Se ve que los animales utilizan sobre todo las garras y solo en contadas ocasiones se muerden. Probablemente los animales no quieren que la pelea sea mortal para uno de ellos. Ambos tigres pasaron mucho tiempo sobre sus patas traseras y golpeando con las delanteras. El agresor fue capaz de tirar al segundo tigre de espaldas otra vez, pero eso no le hizo huir del territorio. No parecía haber forma de echarlo. Finalmente, el repentino estallido de ira desapareció de inmediato y ambas bestias se calmaron con sorprendente rapidez, dando por terminada la batalla. Parecía una pelea familiar. Suele ocurrir. Lo más importante es saber parar a tiempo. ¡Qué serpiente más bonita! Mira qué bien nada. Incluso extiende la cola para formar una especie de aleta. Parece inofensiva, ¿verdad? Pues es una especie de serpiente marina, el reptil más venenoso del mundo. Ni la cobra real, ni la serpiente de cascabel, ni siquiera la mamba negra se acercan a esta serpiente en cuanto a toxicidad del veneno. La cantidad de veneno que puede producir la serpiente en una mordedura sería suficiente para acabar con toda la población de caballos Perswolski del planeta. Sí, son caballos raros, pero el mero hecho es sorprendente, ¿no? Las morenas son depredadores marinos increíblemente agresivos y duros. Son peces, pero viven en túneles que se forman en el espesor de los arrecifes, por lo que los cuerpos de las morenas se han adaptado a este ambiente. Se han vuelto bastante alargados. La principal arma del depredador son sus mandíbulas, que utiliza para atravesar cualquier protección. Esto le permite depredar peces bastante grandes, comparables en peso. Pero meterse con esta pequeña serpiente fue el mayor error de la morena. La serpiente marina es muy inferior a la morena grande, pero cuando el reptil hunde sus colmillos en un oponente, se puede considerar que la lucha ha terminado. El reptil tardó menos de 1 minuto en acabar con uno de los habitantes más temibles y feroces de estos arrecifes. ¿Cómo esta pequeña serpiente cazadora de peces obtuvo su poderosa arma? La respuesta está en su dieta. Esta serpiente caza peces que tienen sistema sanguíneo y cardiovascular muy distintos a los de los animales terrestres. Esto hace que los peces sean inmunes a la mayoría de venenos y toxinas. Las serpientes marinas eran reptiles terrestres comunes hace cientos de miles o millones de años, pero gradualmente pasaron a un estilo de vida semiacuático. Solían alimentarse de mamíferos y otros reptiles, como algunas víboras. Y al cambiar a una dieta basada en peces, las serpientes acuáticas no crearon un veneno fundamentalmente nuevo, sino que simplemente amplificaron muchas veces el ya existente. De este modo compensaron su resistencia a las toxinas de los peces y pudieron cazarlos con eficacia. Como efecto secundario, estas serpientes obtuvieron un arma ideal de autodefensa. Un solo mordisco puede acabar con un león marino gigante o incluso con una orca. El lince está clasificado como felino. Es muy inferior en tamaño no solo a los leopardos, sino también a muchos otros depredadores de su hábitat. También es bonito. Ojos enormes, patas esponjosas, cola corta y borlas en las puntas de las orejas, pero no hay que subestimar la fuerza de este felino. Este reno mira al lince y no parece creer que el gato vaya a atacarle. Debería creerlo. Tal vez, si el reno intentara responder al ataque del enemigo con sus cuernos, tendría más posibilidades de éxito. Sin embargo, hay que darle algo de crédito al herbívoro. ¿Quién iba a esperar que esa bola de pelo se convirtiera en un auténtico huracán de furia, garras y colmillos? El lince no solo atacó al reno, sino que se abalanzó sobre su cabeza e intentó retorcerle el cuello, romperle la base del cráneo. Abalanzarse sobre la cabeza de un reno es una táctica habitual de los linces, y he aquí por qué. Aquí el reno empezó a levantarse justo cuando el gato intentaba derribarlo. Primero atacó las patas traseras del herbívoro, pero este pateó poderosamente al depredador justo en el hocico. ¿Una represalia inesperada? Sí, excepto que el lince hizo acopio de fuerzas inmediatamente y se montó al cuello del reno.
El lince había montado un verdadero rodeo, y el herbívoro se vio impotente ante semejante truco. El depredador siguió clavando dolorosamente las garras, atacando la sensible nariz y los labios del reno, golpeando los ojos y mordiendo. ¿No puede por ahora alcanzar con sus colmillos los grandes vasos del cuello? No hay problema. El lince no se rinde y sacude constantemente la cabeza del adversario para hacerle perder el equilibrio. El cuerpo del reno es muy fuerte, pero cuando un felino bastante pesado pone todo su cuerpo en cada movimiento, el herbívoro simplemente no puede soportarlo. Tales tácticas, una increíble agresividad y una explosión de furia no esperada por el adversario, permiten al lince cazar con éxito presas de 4 a 5 veces más masivas y grandes que él. Los linces no suelen meterse con los lobos, pues los depredadores grises tienen toda la fuerza de su enorme manada. Pero aquí el lobo estaba claramente confundido cuando salió contra el lince. Al parecer, estaba tan acostumbrado a ser protegido por sus compañeros que juzgó mal la situación. Ahora está solo, lo que significa que el lobo ya no puede ver al lince como un competidor vulnerable, y el gato lo entiende. Mira la confianza con la que el lince se levanta y empuja al lobo adulto. Debido a las diferencias en las proporciones, es difícil evaluar el equilibrio de poder real. El lobo es ligeramente más pesado, pero su principal arma es la boca, armada de colmillos. El lince también puede morder, pero es mucho mejor luchando con las patas. Un par de golpes certeros en el hocico tendrán un efecto devastador. El lobo no debería meterse con un oponente así. Por suerte, los depredadores se detuvieron en el último momento antes de agarrarse el uno al otro. Nadie aquí busca una pelea con otro carnívoro de tamaño similar. El lince probablemente ganaría, pero tampoco volvería ileso a su guarida, y cualquier herida reduciría las posibilidades de éxito de la caza en el futuro. Por lo tanto, el lince demuestra al lobo que sus zarpas no son ningún chiste. El lince puede perseguir a este lobo solitario, pero para el felino, lo principal es ahuyentar a su rival de su territorio. El rabo entre las patas del depredador gris deja claro que lo comprendió bien y se retira. Una cámara de vigilancia nocturna grabó un incidente en el que un coyote de gran tamaño se adentró en el territorio de dos jóvenes linces. Aunque los felinos tienen ventaja numérica, el coyote es muy superior en tamaño y espera dominar a sus oponentes mediante un ataque repentino y furioso. Craso error. Los linces, aunque jóvenes, ya tienen experiencia en el combate cuerpo a cuerpo. Lo más impresionante fue cuando uno de los linces recibió el ataque frontal del coyote con el pecho y le asestó un golpe seco y devastador con 2 zarpazos justo en las orejas y el hocico. Parece que existe una técnica así en las artes marciales orientales, ¿no? El coyote fue lanzado atrás por este golpe. Una de las principales ventajas del lince es la capacidad de este animal para mantener la compostura incluso en las peores situaciones. Aquí un puma grande y maduro y un lince se encontraron nariz con nariz por pura casualidad. El puma es mucho más grande. Este depredador, aunque clasificado como gato pequeño por la estructura de su laringe craneal, es un gran depredador. En las Américas, los pumas compiten casi en igualdad de condiciones con los jaguares e incluso depredan osos jóvenes. El lince tiene menos del doble de peso y tamaño que el puma, pero como ves, a nuestro héroe esto no le preocupa en absoluto. El puma no sabe a quién se enfrenta. Intenta intimidar al lince, hacerle retroceder para encontrar el mejor momento para un ataque fatal. Pero el lince observa a su adversario con calma, incluso con una especie de curiosidad, y se defiende bien cada vez que el puma intenta aprovecharse de su superior peso y fuerza física. El astuto lince ocupa una posición ideal para defenderse. Los adversarios están en la espesura y el puma no podrá atacar por la espalda. Dicho esto, el lince tiene otra baza. Tiene unas zarpas realmente grandes. Sus almohadillas cubiertas de grueso pelo te parecen lindas, ¿no? Pero son la parte de su arma, y las garras del lince son proporcionalmente largas, curvadas y afiladas. Sus musculosas extremidades y su excelente coordinación permiten al depredador más pequeño enfrentarse a un puma. Además, el lince ahorra fuerzas y actúa con cautela, pero también con bastante brutalidad. Cada golpe que da en el blanco. El puma tiene que retirarse. No creas que el lince es el exterminador felino que coge lo que quiere y ataca a quien quiere.
Aquí el depredador ha avistado una marmota y consiguió acercarse a ella lo suficiente. El roedor no podría escapar. ¡Qué sorpresa le esperaba al lince cuando resultó que la marmota ni siquiera tenía intención de escapar! Al contrario, la pequeña bestia le dio al lince una pelea sin precedentes. Cuando observas la regordeta figura de una marmota, parece que este animalito no es capaz de realizar movimientos bruscos. Resultó ser todo lo contrario. Inmediatamente adoptó una postura de lucha y demostró al lince que no es el más duro en el barrio. Cuando el lince retrocede, la marmota se levanta sobre sus patas traseras como si quisiera parecer más grande. También puede usar sus patas delanteras con los dedos tenaces para defenderse. ¿No te parece extraño que el lince se haya retirado tan rápida y fácilmente? Es un plan astuto. El lince solo finge retirarse, pero en realidad quiere bajar la guardia de la marmota para abalanzarse sobre ella inesperadamente y no darle oportunidad de defenderse. Pero sorprendentemente, el roedor también resulta estar preparado para ello. Enfrenta con valentía el segundo ataque del lince y lo ahuyenta. Y eso que no cuenta ni con temibles garras ni poderosos colmillos, pero sí cuenta la fuerza del carácter. O tal vez el lince tenía miedo de que le gritaran, como en aquel famoso meme. Pero cuando su vida no se ve amenazada, las marmotas pueden ser muy amables. Incluso los ejemplares salvajes de esta especie entran en contacto con humanos sin miedo, ya sea para alimentarse o simplemente por curiosidad. Antes existía la opinión de que cuando un humano toca a un animal salvaje, deja su olor en él, y esto ahuyentará a los parientes de la bestia, pero resulta que esto no es cierto, por lo que no existe ninguna amenaza para las marmotas. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado al comunicarse con los animales. ¿Te gustaría hacerte amigo de las marmotas? Responde en los comentarios. Pero por encantadoras que parezcan las marmotas, ya has visto que no son en absoluto presas fáciles. Este perro supera con creces a la marmota en tamaño y peso, pero la víctima del ataque contraataca sin miedo y se defiende. La marmota ni siquiera intenta retroceder, da vueltas y no se deja rodear. Y cuando el perro vuelve a atacar, la marmota le hace frente con una pelea. La táctica del pequeño es sorprendente. Al parecer, sabe que la nariz es una de las zonas más sensibles del cuerpo de la mayoría de los depredadores. Por eso los dientes del roedor se clavan en ella, obligando al enemigo a retroceder rápidamente. Aunque esta pelea terminó trágicamente para la marmota, está claro que el perro no esperaba que una presa así fuera tan difícil y agresiva. Y este caso, aún más sorprendente, es una pelea entre una marmota y un mastín tibetano, uno de los perros más grandes del planeta. Por supuesto, el perro está jugando en lugar de luchar en serio, pero eso no disminuye el valor del roedor, ni tampoco su habilidad. La marmota parece haber tirado al mastín por encima del hombro. ¿Es el roedor un maestro del judo? La serpiente de cascabel es tan rápida que ni las mangostas pueden con ella. El ratón no parecía tener ninguna posibilidad, pero la serpiente no sabía a quién se enfrentaba. Este ratón del desierto, aunque no está emparentado con los marsupiales, no se parece a un canguro por nada. El roedor tiene unas patas traseras muy largas, sobre las que puede apoyarse y saltar. La serpiente de cascabel se lleva una desagradable sorpresa. Justo antes de que los colmillos venenosos del reptil tocaran al roedor, el ratón consiguió esquivar el ataque gracias a sus patas de saltarina. La serpiente de cascabel no retrocedió, pero así solo se avergonzó aún más. El roedor esquivó varias veces los lanzamientos de su oponente y luego hizo algo asombroso. Durante otro ataque, el ratón simplemente voló hacia arriba y asestó un golpe aplastante a la cabeza de la serpiente con ambas patas traseras mientras estaba en el aire. Esto lanzó al reptil lejos. Seguro que tiene una contusión. Entonces, el ratón también arrojó arena al reptil antes de escapar. El roedor intentaba así despistar al enemigo, aturdirlo aún más y taponarle los ojos y las fosas nasales con arena. Y también, tal vez, para humillarlo aún más demostrando que no todo el mundo en este desierto le tiene miedo a una serpiente de cascabel. La mantis religiosa es uno de los depredadores y luchadores más duros y peligrosos de todo el mundo de los insectos.
Estas criaturas asustan por su capacidad para derrotar a adversarios que son muchas veces superiores a su tamaño, peso y fuerza. La mantis es probablemente el único insecto que puede derrotar a una serpiente, un lagarto o incluso un pájaro sin utilizar veneno. Por supuesto, los vertebrados suelen subestimar a semejante adversario. Las mantis, aunque grandes en comparación con otros insectos, se pierden frente a una serpiente incluso joven. Aunque el reptil aún no ha conseguido alcanzar su tamaño adulto, percibe a los insectos solo como presas y no como una amenaza. Al fin y al cabo, suele cazarlos. Por lo tanto, no piensa en el peligro y probablemente ni siquiera detecta a la mantis hasta que está a su alcance. Demasiado tarde. La mantis espera a su presa, tras lo cual literalmente dispara sus patas y la agarra con sus excrescencias en forma de hoz con diminutas garras. Sorprendentemente, el insecto invertebrado consigue sujetar a la serpiente. La mantis derrota a su oponente, que es unas 10 veces más largo y aún más macizo y pesado. Las patas de la mantis sujetan a la víctima y le impiden luchar, utilizar sus mandíbulas o escapar. La mantis utiliza entonces sus poderosas mandíbulas que pueden incluso arrancar las escamas y los huesos del reptil. En pocos minutos de lucha, el insecto consigue infligir un daño crítico a su presa y literalmente roerle el cráneo. Si crees que la serpiente fue derrotada porque no tenía extremidades, ¡ja!, te equivocas. Esta mantis consiguió inmovilizar a una ágil lagartija. Claro que es bastante pequeña comparada con los grandes varanos, pero para ser un insecto es un auténtico gigante. Sin embargo, aunque el reptil intenta liberarse, utilizando sus patas como punto de apoyo, retorciéndose y forcejeando, la mantis lo sujeta con demasiada seguridad. El comienzo de su lucha fue bajo las reglas del reptil. Incluso podría haber pensado que en este caso, él era el cazador, no la presa. ¡Qué ingenuo! La lagartija se retorcía intentando liberarse, pero el agarre de la mantis era casi profesional, mejor que el de muchos luchadores de MMA. Aunque se cree que solo los colibríes pueden ser víctimas de la mantis entre los pájaros, ya es toda una hazaña. Un insecto que caza pájaros sin veneno. Suena fantástico, pero como puede verse, la mantis no tiene ningún problema en atrapar a la criatura de alas rápidas e inmovilizarla a la velocidad del rayo, tras lo cual utiliza sus poderosas mandíbulas exactamente de la misma manera que con la lagartija. Las alas de un colibrí pueden moverse a una velocidad increíble, por lo que tiene mucha fuerza muscular, pero el insecto mucho más ligero fue capaz de sujetar al pájaro de tal manera que éste no pudo aprovechar su fuerza. Pero quizá lo más impresionante sea cómo este insecto caza mamíferos. Sí, lo has acertado. La mantis puede cazar animales, al menos ratones. Parece una escena de una película de terror con un animal inofensivo cazado por un monstruo alienígena. La mantis se acerca sigilosamente al roedor a distancia de ataque. El ratón no se da cuenta de que este insecto lo está mirando como una futura comida. ¡Gran error! La mantis se lanza al ataque a una velocidad increíble. El ratón opone una resistencia decente. De repente, se defiende ferozmente e intenta contraatacar con todas sus patas. Pero la mantis es demasiado fuerte incluso para un mamífero de sangre caliente de este tamaño. El ratón queda inmovilizado por algún exótico truco doloroso, tras lo cual las mandíbulas del insecto llegan hasta su cuerpo. Por cierto, el principal factor que limita el crecimiento de los insectos es la cantidad de oxígeno en la atmósfera. Si aumenta la proporción de este gas, los insectos y las arañas podrán crecer varias veces más. Como has visto, si la mantis tuviera el tamaño de un gato, sería peligrosa para los humanos. He aquí otra razón para ser conscientes del medio ambiente y evitar un cambio climático significativo. La enorme fuerza y velocidad de reacción de la mantis son aterradoras, pero su secreto es bien conocido. Tiene una estructura articular única que se asemeja a resortes. Acumulan energía y la liberan en un lanzamiento. Dicho esto, las patas del insecto pueden moverse con diferentes amplitudes y en distintas direcciones. Así que el duelo entre las dos mantis recuerda una batalla de maestros de artes marciales.
Si un insecto derrota a los vertebrados en la batalla, no es de extrañar que considere a los demás insectos, sobre todo a los bastante más pequeños, simplemente como comida. Esta mantis probablemente pensó que la única dificultad para ella ahora era atrapar a las ágiles y rápidas hormigas. No sabía a quién se enfrentaba. Resultaron ser hormigas guerreras, un verdadero ejército en el mundo natural. Como muchas otras hormigas, tienen una división en castas: obreras, soldados, una reina, salvo que, al no tener hormigueros permanentes, las hormigas guerreras imponen ciertas responsabilidades a todos los miembros de la colonia. En las colonias de hormigas guerreras, todos los individuos obreros son también soldados, y los verdaderos especímenes soldados son algo así como las fuerzas especiales del mundo de los insectos. Así que la mantis corre en realidad un gran y terrible peligro, pero el insecto se da cuenta de eso demasiado tarde. Las hormigas la atacan sin miedo y con una determinación aterradora. Una sola luchadora verde es atacada por varias docenas de hormigas guerreras. Por supuesto, la mantis destruye fácilmente una oleada de atacantes, luego la segunda. Con sus poderosas mandíbulas y fuertes patas, dispersa a los adversarios. Pero las hormigas son demasiado testarudas y actúan de forma mucho más constructiva de lo que podría parecer a primera vista. Tienen un plan increíble. Una de las hormigas bloquea las mandíbulas de la mantis con su propio cuerpo. Esta es el arma principal del insecto verde en este enfrentamiento. ¿Por qué no las patas? Es que la mantis es atacada en ciertas direcciones con un propósito. Aunque la mayoría de las hormigas ya habían perdido la cabeza y las patas desde el principio del ataque, hicieron lo más importante: desviar la atención de la enemiga mientras la siguiente oleada se arrastraba justo por las articulaciones. Las mandíbulas de la hormiga también son fuertes. Con ellas, destruyeron las articulaciones y prácticamente paralizaron al enemigo antes de que la mantis se diera cuenta del peligro y emprendiera la retirada. El resto de la lucha no pareció una lucha, sino un remate. Las hormigas simplemente destrozaron a la enemiga. La mantis alimentará a la colonia, y los elementos más nutritivos irán por la cadena viva de mensajeros hasta las larvas. Era una batalla genial, ¿verdad? Si quieres saber más y ver más historias de insectos, no olvides escribirlo en los comentarios. La gente domesticó gallinas en Asia hace varios miles de años, y probablemente uno de los criterios a la hora de elegir qué especie de ave domesticar era su capacidad para defenderse. Al parecer, mientras que las gallinas modernas pueden derrotar a un halcón o un águila, las gallinas prehistóricas podrían enfrentarse a un tigre dientes de sable. Pero esta rapaz no sabía con quién se estaba metiendo. Utilizó su táctica aérea favorita y se abalanzó sobre la gallina y sus polluelos. Normalmente, en estos casos, la ponedora intenta llevarse a las crías y retirarse, pero el ave rapaz eligió un pequeño espacio que sirve de trampa. Salvo que el gavilán se engañó a sí mismo. Este lugar se convirtió en una trampa no para la gallina, sino para él mismo. Está claro que el gavilán no esperaba la furia con la que le atacó la común y corriente gallina. Se abalanzó con la furia de un pitbull sin mostrar el más mínimo temor. El gavilán está conmocionado. Pensó que había venido a comer, pero ahora se encuentra en una batalla por la supervivencia, y sus posibilidades de salir vencedor se reducen por instantes. Resulta que también puede luchar contra sus enemigos en tierra, pero la gallina tiene mucha más experiencia en batallas terrestres. Fíjate en la variedad de sus tácticas. La gallina ataca al enemigo desde diferentes direcciones y ángulos, buscando puntos débiles en sus defensas, poniendo a prueba su velocidad de reacción. Aprovecha la aceleración y se abalanza usando la inercia, poniendo todo el peso de su cuerpo en el golpe. Se trata de una táctica típica de una gallina para proteger a sus crías de las aves de presa. La cámara ha captado bastantes casos de aves domésticas defendiéndose ferozmente de halcones, gavilanes e incluso águilas bastante grandes. Además, el gallo también puede defender a su gallina si está cerca. Este enemigo es aún más temible. La gallina no le tiene miedo a las garras más largas y poderosas de su enemigo. Su capacidad para volar activamente deja mucho que desear. Aún así, sus alas también son de gran ayuda. La gallina vuela a baja altura y ataca desde arriba. Luego, otro golpe, pero desde el otro lado. Ha esponjado sus plumas para que actúen como defensa natural. Su arma principal son sus garras, mucho más peligrosas de lo que podría esperar la rapaz.
Y con su pico, la gallina no solo aplasta granos, sino que apunta directamente a los ojos del ave de presa. Un poco más y dejará ciego al gavilán en un par de picotazos. El gavilán está al borde del pánico. Se defiende desesperadamente, pero víctima y agresor han cambiado claramente de lugar. Involucrarse con esta ponedora fue el mayor error de la vida de la rapaz. La ventaja numérica del enemigo tampoco puede hacer tambalear la confianza de esta ave en sus propias fuerzas. Aquí la gallina estaba rodeada por 3 serpientes venenosas a la vez. Los reptiles sin patas rara vez cooperan de verdad, pero esta vez se unieron para comerse a todos los polluelos de la valiente ave. Fíjate que son cobras, y despliegan sus capuchas como si intentaran intimidar a la valiente ave. Pero ni el cerco ni los ataques de las serpientes impresionaron a la gallina, que decidió defender a sus crías hasta el final. Las serpientes atacaban una a una o casi simultáneamente. Sin embargo, ni siquiera esto sirvió de nada. La gallina cubrió a las crías con su cuerpo y dio a las serpientes una lucha inesperadamente dura. No podían esperar que el ave sola fuera capaz de hacer frente a varios reptiles venenosos a la vez. Un mordisco y el corazón de la gallina se detendría en un par de minutos. ¿Por qué entonces atacan con cautela y retroceden constantemente? Porque el pico de una gallina también es un arma definitiva. Incluso si la serpiente consigue clavar sus dientes venenosos en el ave, ésta puede contraatacar golpeándole la cabeza con el pico y perforar literalmente el cráneo de la enemiga. Además, puede que las plumas no parezcan una gran defensa, pero en realidad lo son, ya que los colmillos de la serpiente se deslizan enseguida o se atascan en el plumón, pero no llegan a la carne que hay debajo. Cuéntanos en los comentarios qué animales te han sorprendido más por su respuesta inesperadamente eficaz frente a sus enemigos. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más episodios emocionantes e insólitos del mundo natural.